El Leviatán, una criatura mencionada en la Biblia, ha fascinado y aterrorizado a generaciones. Desde tiempos antiguos ha sido objeto de debate y especulación entre teólogos y estudiosos. Este monstruo marino, según las Escrituras, es una bestia que solo Dios puede derrotar. ¿Qué otros misterios esconde el océano junto con el Leviatán? El Antiguo Testamento nos presenta al Leviatán como un símbolo de caos y destrucción. En el libro de Job se describe al Leviatán como un ser imponente, imposible de dominar por el hombre. Esta criatura representa no solo el poder destructivo de la naturaleza, sino también los límites de la humanidad frente al poder divino. Imagínate por un momento la magnitud de esta bestia. Si llegara a despertar, no habría nada que pudiéramos hacer para detenerla. Esta idea nos invita a reflexionar sobre nuestra fragilidad y la grandeza de las fuerzas que escapan a nuestro control. El Leviatán es, en esencia, un recordatorio de nuestra dependencia de lo divino. ¿Te atreves a descubrir más sobre este antiguo misterio? Pero antes de explorar no solo las descripciones bíblicas del Leviatán, sino también su significado simbólico, comparte este video con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. La palabra de Dios, cuando se comparte, multiplica sus bendiciones y toca los corazones con la luz de Cristo. Si te gusta este tipo de estudio bíblico, deja un comentario con "Quiero más" a continuación. De esta manera sé seguir creando y subiendo nuevos videos. El Leviatán es una criatura mitológica mencionada específicamente en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se le describe como un monstruo marino enorme, una bestia que representa el caos y la destrucción del mundo entero. Esta descripción ha generado muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. En el libro de Job, capítulo 41, versículo 1, se plantea una serie de preguntas retóricas que resaltan la imposibilidad de someter a esta criatura. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Estas preguntas enfatizan la naturaleza indomable del Leviatán, destacando su poder y peligro. El simbolismo del Leviatán va más allá de ser solo una criatura física. Representa las fuerzas primordiales que amenazan el orden establecido, un caos que solo Dios puede controlar. Esta visión apocalíptica del Leviatán ha sido interpretada de diversas maneras, desde un dragón literal hasta una metáfora del mal en el mundo. Explorar el significado del Leviatán es adentrarse en una rica tradición de mitos y leyendas. Nos desafía a considerar cómo entendemos el mal y el caos en nuestra propia vida y qué papel juega lo divino en la lucha contra estas fuerzas. La pregunta sigue siendo: ¿qué es realmente el Leviatán? El Leviatán aparece en varios libros de la Biblia, cada uno aportando una perspectiva única sobre esta criatura. En el Salmo 74, versículos 13 y 14, se dice: Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Aquí, el Leviatán se presenta como un monstruo de múltiples cabezas, derrotado por el poder de Dios. Esta imagen del Leviatán, como una amenaza subyugada por Dios, refuerza la idea de que solo lo divino puede contener el caos. En el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, se describe el día en que Dios castigará al Leviatán. En aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Estas referencias bíblicas subrayan la impotencia humana frente al Leviatán y la necesidad de intervención divina para restaurar el orden. Nos muestran un cuadro del fin de los tiempos, donde Dios triunfa sobre las fuerzas del mal representadas por esta bestia.
La narrativa del Leviatán nos lleva a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad y la esperanza en un poder superior para enfrentar lo desconocido y lo aterrador. Es un recordatorio de la batalla constante entre el bien y el mal, y de la promesa de que al final el bien prevalecerá. En el Antiguo Testamento, el Leviatán no es solo un monstruo físico, sino un símbolo de fuerzas caóticas que desafían el orden divino. Esta dualidad entre lo tangible y lo simbólico hace del Leviatán una figura rica en significado y misterio. En Génesis 1:21 se menciona la creación de los grandes monstruos marinos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie. Esta referencia sugiere que el Leviatán fue una de las criaturas creadas por Dios en el quinto día de la creación, lo que le otorga un lugar especial en el cosmos. El Leviatán también aparece en el libro de Job, donde se le describe con un detalle aterrador. Job 41, 18, 21 dice: «Con sus estornudos enciende fuego, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una caldera que hierve y quema juncos. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama». Estas descripciones refuerzan la idea de que el Leviatán es más que una simple criatura. Es una manifestación del poder destructivo que solo puede ser contenido por Dios. Representa los límites del conocimiento y la capacidad humana, y la necesidad de fe en la providencia divina. El simbolismo del Leviatán nos invita a considerar cómo interpretamos el caos y el orden en nuestras propias vidas. Nos recuerda que, aunque enfrentamos fuerzas que parecen incontrolables, hay un poder superior que puede traer paz y equilibrio. En el relato de la creación en el libro de Génesis, se nos presenta un panorama del origen del Leviatán. En Génesis 1:21 se nos dice: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie». Esta referencia sitúa al Leviatán en el contexto de los primeros días de la creación. El quinto día de la creación es significativo porque marca el momento en que Dios llena las aguas con vida. Entre estas criaturas marinas, el Leviatán destaca como una entidad poderosa y temible. Este acto de creación refleja la omnipotencia de Dios y su capacidad para dar forma a las fuerzas más formidables de la naturaleza. La presencia del Leviatán en el relato de la creación también subraya la dualidad de la existencia. Por un lado, la belleza y diversidad de la vida marina, y por otro, el potencial para el caos y la destrucción. Este equilibrio entre orden y caos es un tema recurrente en la Biblia, y el Leviatán es una personificación de esta tensión. Al considerar el origen del Leviatán, reflexionamos sobre el propósito de su creación. ¿Por qué Dios crearía una criatura tan formidable? Este cuestionamiento nos lleva a explorar la naturaleza del poder divino y su propósito en el gran esquema de la creación. Nos recuerda que todo, incluso lo más aterrador, tiene un lugar en el plan divino. El libro de Job proporciona una de las descripciones más detalladas del Leviatán. Job 41, 1-34 es un pasaje extenso que describe a esta criatura en términos muy vívidos. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41:1. Estas palabras iniciales nos introducen a una serie de preguntas retóricas que enfatizan la imposibilidad de controlar a esta bestia. A lo largo de este capítulo se menciona que el Leviatán tiene un cuerpo formidable y una fuerza inigualable. Su piel es tan dura que ninguna arma puede penetrarla, y sus dientes son terroríficos. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Job 41:19. Estas imágenes refuerzan la idea de que el Leviatán no es una criatura común,
sino una manifestación del caos y la destrucción. El propósito de esta detallada descripción es mostrar la absoluta soberanía de Dios sobre todas las criaturas, incluso las más temibles. El Leviatán simboliza las fuerzas que están más allá del control humano y solo Dios puede someterlas. Ninguno hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Job 41:10. Esta narrativa en el libro de Job no solo sirve para asustar, sino para inspirar una reverencia profunda hacia Dios. Nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos y peligros que parecen insuperables, hay un poder superior que los controla. El Leviatán, en su aterradora majestad, es una prueba del poder y la grandeza de Dios. El concepto de despertar al Leviatán añade una capa adicional de temor y misterio a su leyenda. Según algunas interpretaciones bíblicas, el Leviatán no solo está dormido en las profundidades del océano, sino que su despertar podría desencadenar eventos catastróficos. Esta idea se menciona indirectamente en el libro de Job, sugiriendo que despertar a esta bestia sería un acto de extrema imprudencia. La imagen del Leviatán dormido bajo el agua simboliza el caos latente, una fuerza que, aunque contenida, siempre está presente y lista para desatarse. Los que están listos para despertar al Leviatán, Job 3:8, sugiere que hay quienes, en su ignorancia o arrogancia, podrían intentar hacer lo impensable. Esta advertencia nos recuerda que hay fuerzas en el mundo que no debemos tratar de controlar. El despertar del Leviatán también se asocia con el fin de los tiempos en algunas tradiciones apocalípticas. Se cree que en el día del juicio final, el Leviatán se levantará y solo Dios podrá derrotarlo definitivamente. Esta visión apocalíptica refuerza la idea de que el Leviatán es una fuerza del fin del mundo, un agente del caos que solo puede ser contenido por lo divino. En este contexto, el Leviatán no es solo una amenaza física, sino también espiritual. Representa los peligros que acechan en lo profundo de nuestra existencia, siempre presentes y siempre listos para emerger. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Reflexionar sobre el Leviatán es reflexionar sobre los límites de nuestro control y la necesidad de una fuerza superior para mantener el orden en el universo. El Leviatán es más que un monstruo. Es un símbolo del caos primordial. En muchas culturas antiguas, los mitos de creación incluyen un combate entre un dios y un monstruo del caos. En la Biblia, el Leviatán ocupa este rol, representando las fuerzas del desorden que existían antes de la creación ordenada del mundo por parte de Dios. En Génesis 1:2 se describe la tierra como caos y desorden, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta imagen del caos primordial está relacionada con el Leviatán, que personifica esas fuerzas desordenadas. La creación de Dios es un acto de imponer orden sobre el caos, y el Leviatán es el recordatorio de que ese caos nunca está completamente erradicado, solo contenido.
El Leviatán también simboliza las amenazas continuas al orden divino. En el Salmo 104:26 se menciona que allí circulan los navíos. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Aunque está contenido, el Leviatán sigue presente, un testimonio del poder continuo de las fuerzas caóticas en el mundo. Este simbolismo del Leviatán como caos primordial nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre orden y desorden en nuestras propias vidas. Nos recuerda que, aunque podemos esforzarnos por crear orden y estabilidad, siempre hay fuerzas más allá de nuestro control que pueden desatarse en cualquier momento. Es una llamada a reconocer nuestra fragilidad y a buscar la protección y el orden divino. La Biblia menciona la existencia de 2 leviatanes en algunas interpretaciones, lo cual añade un nuevo nivel de complejidad al mito. Según el Salmo 74:14, Dios aplastó las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Este plural sugiere que había más de un Leviatán, una idea que ha generado mucha especulación. Una interpretación es que inicialmente existían 2 leviatanes, un macho y una hembra, pero Dios destruyó a uno para evitar que se reprodujeran y llenaran el mundo con su caos. Esta narrativa refuerza la idea de que el Leviatán es una fuerza demasiado poderosa para ser multiplicada y solo puede existir en una forma contenida. La destrucción de uno de los leviatanes también simboliza el control divino sobre el caos. Al eliminar a uno, Dios demuestra su capacidad de mantener el orden, incluso cuando enfrenta fuerzas primordiales. Esta historia nos recuerda que, aunque el caos es una parte intrínseca de la existencia, siempre está bajo el control de un poder superior. El concepto de 2 leviatanes añade una dimensión más profunda a nuestra comprensión de esta criatura. Nos lleva a considerar no solo su poder individual, sino también el potencial para el caos, si no fuera contenido. Es una reflexión sobre el delicado equilibrio que mantiene el orden en el universo y la necesidad de confiar en la providencia divina para preservar ese equilibrio. El Salmo 74 proporciona una imagen poderosa de la victoria de Dios sobre el Leviatán. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Salmo 74, 13, 14. Este pasaje describe un acto de dominación divina sobre una criatura que simboliza el caos y la destrucción. La mención de cabezas, en plural, sugiere que el Leviatán tenía múltiples cabezas, una característica común en muchas criaturas mitológicas que representan el caos. La derrota de esta bestia por parte de Dios es una afirmación de su poder supremo y su capacidad para mantener el orden en el mundo. Es un recordatorio de que, sin importar cuán formidable sea la amenaza, siempre hay un poder divino capaz de superarla. Este acto de destrucción también tiene un significado simbólico profundo. Al aplastar las cabezas del Leviatán y darlas por comida a los habitantes del desierto, Dios no solo derrota al caos, sino que lo transforma en sustento para su pueblo. Es una metáfora de cómo las pruebas y desafíos pueden convertirse en fuentes de fortaleza y crecimiento cuando están bajo el control divino. La narrativa del Salmo 74 nos invita a reflexionar sobre la presencia del caos en nuestras propias vidas y cómo podemos encontrar consuelo en la certeza del poder divino. Nos recuerda que, aunque enfrentamos fuerzas que parecen insuperables, siempre hay esperanza y protección en la providencia de Dios. Este tema de la victoria divina sobre el caos es un hilo constante en la historia del Leviatán y nos ofrece una perspectiva de fe y confianza en tiempos de incertidumbre. Las descripciones del Leviatán en la Biblia son vívidas y terroríficas, diseñadas para mostrar el poder y la ferocidad de esta criatura.
En Job 41, 18, 21 se dice: con sus estornudos enciende fuego, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una caldera que hierve. Estas imágenes son impactantes y dejan una impresión duradera sobre la magnitud del Leviatán. La descripción continúa, pintando al Leviatán como una criatura invulnerable. Ninguna espada, lanza, dardo ni jabalina le hieren. El hierro estima como paja y el bronce como leño podrido. Job 41, 26, 27. Esta invulnerabilidad subraya la idea de que el Leviatán es una fuerza de la naturaleza que no puede ser controlada ni derrotada por medios humanos. Solo un poder divino puede enfrentarse a semejante bestia. El aspecto más terrorífico del Leviatán es su capacidad de inspirar miedo. Al tocarlo, uno se acuerda de la lucha y nunca más volverá. Job 41:8. Esta advertencia enfatiza la naturaleza invencible del Leviatán y su capacidad de sembrar el terror incluso en los corazones más valientes. Es un recordatorio de los límites del poder humano y la necesidad de respetar fuerzas más allá de nuestra comprensión. El Leviatán, con su apariencia imponente y sus habilidades destructivas, simboliza los desafíos insuperables que enfrentamos en la vida. Nos muestra que hay cosas que están fuera de nuestro control y nos enseña a confiar en un poder superior para protegernos y guiarnos. Esta criatura, aunque aterradora, es también una lección de humildad y fe. El Leviatán no solo es una criatura del pasado, sino que también está asociado con eventos futuros, particularmente el fin de los días. En Isaías 27:1 se dice: en aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este versículo sugiere que el Leviatán jugará un papel crucial en los eventos apocalípticos. La referencia al Leviatán como una serpiente huidiza y serpiente tortuosa enfatiza su naturaleza escurridiza y su capacidad para causar caos. La derrota final del Leviatán, en el día del juicio, simboliza la victoria definitiva de Dios sobre el mal y el caos. Es una imagen poderosa que nos recuerda que, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. La espada de Dios, mencionada en Isaías, no es una espada literal, sino una metáfora de su palabra y poder divino. En Hebreos 4:12 se dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta imagen refuerza la idea de que el Leviatán solo puede ser derrotado por el poder y la palabra de Dios, subrayando la supremacía divina. El papel del Leviatán en el fin de los días es un recordatorio de que, aunque enfrentamos fuerzas caóticas y destructivas en nuestras vidas, siempre hay esperanza en la promesa de la intervención divina. Es una invitación a mantener la fe y la confianza en que al final el orden y la justicia prevalecerán. La confrontación final entre Dios y el Leviatán es un tema recurrente en la literatura apocalíptica. Esta lucha simboliza la batalla entre el bien y el mal, el orden y el caos. En Isaías 27:1, la imagen de Dios castigando al Leviatán con su espada poderosa es una representación de la victoria del bien sobre el mal. El Leviatán, con toda su fuerza y ferocidad, es una criatura que solo puede ser derrotada por Dios. En Job 41:10 se plantea: ninguno hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Esta pregunta retórica enfatiza que solo Dios tiene el poder para enfrentar y someter al Leviatán. La lucha final es una demostración del poder divino y la incapacidad humana para controlar fuerzas tan monumentales. La derrota del Leviatán es también una promesa de redención y restauración. Al vencer al Leviatán, Dios no solo demuestra su poder, sino que también restablece el orden en el universo.
Esta victoria simboliza la eliminación del mal y la inauguración de un nuevo orden donde la justicia y la paz prevalecen. Es una visión esperanzadora que fortalece la fe de los creyentes. La lucha entre Dios y el Leviatán nos enseña sobre la naturaleza del mal y la necesidad de confiar en el poder divino para superar los desafíos más grandes. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas y adversidades, siempre hay una fuerza superior que lucha por nosotros y garantiza la victoria final del bien sobre el mal. La imagen de la espada de Dios es un símbolo poderoso en la Biblia, representando su palabra y autoridad. En Hebreos 4:12 se dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta metáfora nos muestra que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar y transformar, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En la lucha contra el Leviatán, la espada de Dios simboliza la verdad y el juicio divino. No es una arma física, sino una representación del poder de la palabra de Dios para derrotar el caos y el mal. En Efesios 6:17 se menciona: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto refuerza la idea de que la verdadera arma contra el mal es la palabra divina. La espada de Dios es eficaz porque no solo destruye, sino que también edifica y redime. Al enfrentar al Leviatán, la palabra de Dios no solo derrota al caos, sino que también restaura el orden y trae paz. Esta doble función de la palabra divina como juicio y salvación es crucial para entender su poder. La imagen de la espada de Dios nos invita a reflexionar sobre el poder de la palabra en nuestras vidas. Nos recuerda que en momentos de caos y confusión, la palabra divina es una fuente de verdad y claridad. Es una llamada a confiar en la palabra de Dios como nuestra guía y protección, una fuerza poderosa que puede superar cualquier adversidad. El Leviatán representa una dualidad intrínseca en la naturaleza, el orden y el caos. Esta criatura, con su impresionante poder destructivo, simboliza las fuerzas del caos que siempre amenazan con desbordar el orden establecido. Sin embargo, su existencia también es una parte del orden divino, creado por Dios con un propósito específico. En Génesis 1:21 se menciona la creación de los grandes monstruos marinos, incluyendo al Leviatán. Esto sugiere que aunque el Leviatán simboliza el caos, su creación fue parte del orden divino original. Este aparente conflicto refleja la realidad de que el caos y el orden coexisten en el mundo, cada uno con su propio propósito dentro del plan divino. La lucha entre el orden y el caos es una constante en la narrativa bíblica. El Leviatán, como personificación del caos, desafía el orden divino, pero también refuerza la necesidad de una intervención divina para mantener el equilibrio. Esta dualidad nos enseña que el caos no es algo puramente negativo, sino una fuerza que puede ser controlada y utilizada por Dios para lograr sus propósitos. Reflexionar sobre la dualidad del Leviatán nos ayuda a entender mejor los desafíos y conflictos en nuestras propias vidas. Nos recuerda que, aunque enfrentamos fuerzas caóticas y desordenadas, siempre hay un propósito mayor en juego. La fe en el orden divino nos da esperanza y fortaleza para enfrentar y superar el caos, sabiendo que al final el orden prevalecerá. En el libro del Apocalipsis, aunque el Leviatán no se menciona explícitamente, muchos estudiosos bíblicos han visto paralelos entre esta criatura y las bestias apocalípticas descritas en los textos. En Apocalipsis 13:1-2 se describe una bestia que emerge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, características que evocan la imagen del Leviatán. Esta bestia del Apocalipsis, al igual que el Leviatán, representa el caos y la destrucción. Se dice que recibe su poder del dragón,
otra criatura que simboliza el mal en la literatura apocalíptica. La conexión entre estas figuras mitológicas refuerza la idea de que el Leviatán es un símbolo de las fuerzas caóticas que desafían el orden divino. La aparición de esta bestia en el Apocalipsis es una señal de los tiempos finales, un período de gran tribulación y conflicto. La narrativa apocalíptica utiliza estas imágenes para transmitir la intensidad y la magnitud de los eventos que precederán el fin del mundo. Es un recordatorio de que, aunque el caos puede parecer incontrolable, hay un propósito divino en juego. El Apocalipsis nos enseña que el enfrentamiento final entre el bien y el mal culminará con la victoria de Dios. La derrota de la bestia del mar simboliza el triunfo del orden divino sobre el caos. Este mensaje de esperanza y redención es central para la fe cristiana, reafirmando la promesa de un nuevo comienzo después del fin de los tiempos. El Leviatán es una representación poderosa de la naturaleza del mal en el mundo. Su descripción como un monstruo indomable y destructivo refleja las características del mal: caótico, incontrolable y devastador. En Job 41:10 se nos recuerda que ninguno hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Este versículo enfatiza la inmensidad del mal que el Leviatán encarna. El mal, como el Leviatán, es una fuerza que desafía el orden y la justicia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este mal no es absoluto ni invencible. En Isaías 27:1 se describe cómo Dios castigará al Leviatán. En aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán. Este acto simboliza la capacidad de Dios para controlar y, finalmente, derrotar al mal. La presencia del Leviatán en las Escrituras también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y las luchas internas que enfrentamos. El caos y el mal no solo existen en el mundo exterior, sino también dentro de nosotros. La lucha contra el Leviatán es, en muchos sentidos, una metáfora de nuestra batalla interna contra las fuerzas destructivas que habitan en nosotros. La narrativa del Leviatán nos ofrece una esperanza. Aunque el mal es una parte ineludible de la existencia, no es la fuerza dominante. Con la ayuda divina, podemos superar estas fuerzas y encontrar el camino hacia la redención y el orden. Esta enseñanza nos anima a enfrentar nuestros propios leviatanes con fe y confianza en el poder superior. El Leviatán es una figura que oscila entre la realidad y la fantasía, capturando la imaginación y el temor de quienes leen las Escrituras. Aunque se le describe en términos muy concretos en la Biblia, su naturaleza mitológica sugiere que es más un símbolo que una criatura real. Esta dualidad hace que el Leviatán sea una figura fascinante y enigmática. En Job 41 o 1:34, las descripciones detalladas del Leviatán, desde su impenetrable armadura hasta su aliento ardiente, nos presentan una imagen vívida que podría pertenecer tanto a la mitología como a la realidad. Estas características, aunque fantásticas, son utilizadas para transmitir verdades profundas sobre el poder y el caos. La naturaleza del Leviatán, como una criatura liminal, que existe en la frontera entre lo real y lo imaginario, refuerza su papel simbólico. Representa las fuerzas incontrolables del caos que siempre amenazan con irrumpir en nuestro mundo ordenado. Esta incertidumbre sobre su existencia real o mitológica añade una capa de misterio y miedo. El Leviatán nos enseña sobre los límites de nuestro conocimiento y control. Nos recuerda que hay cosas en el universo que escapan a nuestra comprensión y que la línea entre la realidad y la fantasía a menudo se difumina. Esta lección nos insta a mantener la humildad y la reverencia ante lo desconocido y lo incontrolable. El Leviatán es descrito en la Biblia como una criatura que domina dos de los elementos más poderosos.
el fuego y el agua. En Job 41, 19, 21 se nos dice: de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una caldera que hierve y quema juncos. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Estas descripciones asocian al Leviatán con el fuego, un símbolo de destrucción y poder. Al mismo tiempo, el Leviatán es una criatura marina, habitando las profundidades del océano. Esta dualidad de fuego y agua resalta su naturaleza caótica y su capacidad para encarnar fuerzas opuestas. El agua, símbolo de vida y misterio, y el fuego, símbolo de destrucción y purificación, se combinan en el Leviatán para representar la totalidad del caos. La presencia del Leviatán en el agua también tiene un significado profundo en el contexto bíblico. En muchas culturas antiguas, el agua era vista como el dominio del caos y lo desconocido. El hecho de que el Leviatán habite en el mar refuerza su asociación con estas fuerzas primordiales y su capacidad para desafiar el orden divino. Esta combinación de fuego y agua en el Leviatán nos enseña sobre la naturaleza multifacética del caos y el poder. Nos recuerda que las fuerzas que desafían el orden pueden surgir de diferentes formas y que es necesario un poder superior para mantener el equilibrio. Es una lección sobre la complejidad del mundo y la necesidad de reconocer y respetar estas fuerzas. El Leviatán es descrito en la Biblia como el rey de todas las fieras, una criatura que está por encima de todas en términos de poder y ferocidad. En Job 41:34 se dice: mira con desprecio todo lo que es alto, es rey sobre todos los soberbios. Esta declaración subraya la posición suprema del Leviatán en el reino animal, una criatura que no tiene igual. Esta supremacía del Leviatán refuerza su simbolismo como la encarnación del caos y el mal. No es simplemente una bestia, sino la bestia por excelencia, la que representa las fuerzas más temibles de la naturaleza. Su título de rey de todas las fieras también implica que su derrota es una tarea monumental que solo Dios puede lograr. El Leviatán, con su dominio sobre todas las otras criaturas, es una metáfora de las fuerzas más poderosas e indomables que enfrentamos en la vida. Nos recuerda que hay desafíos que están más allá de nuestra capacidad de control y que necesitamos una intervención divina para superarlos. Es una llamada a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la ayuda divina en tiempos de crisis. Reflexionar sobre el Leviatán como rey de todas las fieras nos invita a considerar la jerarquía de poder en el mundo. Nos enseña que, aunque enfrentamos fuerzas poderosas, siempre hay un orden superior y una autoridad divina que puede poner fin al caos. Es un mensaje de esperanza y confianza en el poder supremo de Dios. La derrota del Leviatán está entrelazada con la narrativa del juicio final en la Biblia. En Isaías 27:1 se profetiza: en aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta imagen es una poderosa representación de la victoria de Dios sobre el caos y el mal en los últimos tiempos. El juicio final, según las Escrituras, es el momento en que Dios pondrá fin a todas las fuerzas del mal y restaurará el orden y la justicia en el mundo. La derrota del Leviatán simboliza la culminación de esta purificación y el establecimiento de un nuevo orden divino. Es un evento que marca el fin del dominio del caos y el inicio de una nueva era de paz y armonía. La espada de Dios, mencionada en Isaías, no es una arma física, sino una representación del poder de su palabra. En Efesios 6:17 se nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Este pasaje refuerza la idea de que la palabra de Dios tiene el poder de derrotar incluso a las fuerzas más temibles. Reflexionar sobre la derrota del Leviatán en el juicio final nos ofrece una visión esperanzadora del futuro. Nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos de caos y desorden, hay una promesa de redención y restauración. Es un mensaje de fe y confianza en la justicia y el poder divino. El agua tiene un papel significativo en la Biblia, y su asociación con el Leviatán añade una capa adicional de significado. En Génesis 1:2, el agua es descrita como parte del caos primordial. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta imagen inicial del agua como caos está intrínsecamente ligada al Leviatán que habita en las profundidades marinas. El agua también simboliza vida y purificación en la Biblia. El bautismo, por ejemplo, utiliza agua para representar la limpieza de los pecados y el renacimiento espiritual. Esta dualidad del agua como fuente de vida y caos refleja la complejidad de la creación divina, donde fuerzas opuestas coexisten y tienen propósitos específicos. La presencia del Leviatán en el agua subraya su conexión con el caos y el desorden. En Salmos 104:26 se menciona que allí circulan los navíos. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Este versículo sugiere que el Leviatán, aunque peligroso, es también parte de la creación divina y tiene un lugar en el orden natural. Explorar la simbología del agua en relación con el Leviatán nos ayuda a entender mejor los mensajes bíblicos sobre el caos y el orden. Nos recuerda que, aunque el caos es una parte inherente del mundo, también hay un poder superior que lo controla y le da propósito. Es una lección sobre la importancia de la fe y la confianza en el plan divino. El Salmo 104 ofrece una perspectiva fascinante sobre el Leviatán, presentándolo como una criatura marina que forma parte de la creación de Dios. En el versículo 26 se dice: allí circulan los navíos, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Esta referencia sitúa al Leviatán en el contexto del mar, un elemento que simboliza tanto la vida como el caos. Este salmo celebra la grandeza de la creación divina, y la mención del Leviatán subraya la variedad y la maravilla de las criaturas creadas por Dios. A diferencia de otras descripciones más aterradoras del Leviatán, aquí se le presenta de manera más neutral, como una parte del mundo natural que Dios ha hecho. Esto refuerza la idea de que incluso las fuerzas más temibles tienen un lugar en el orden divino. El mar, hogar del Leviatán, es un símbolo de lo desconocido y lo incontrolable. La profundidad y vastedad del océano representan los misterios de la creación que están más allá del entendimiento humano. El Leviatán, como habitante de estas profundidades, encarna estos misterios y nos recuerda la grandeza y el poder de Dios. Reflexionar sobre el Leviatán en el contexto del Salmo 104 nos invita a apreciar la complejidad y la belleza de la creación. Nos muestra que, aunque hay elementos de temor y caos, todos son parte de un diseño más grande. Este salmo nos anima a confiar en la sabiduría y el propósito de Dios en todas las cosas. El océano ha sido siempre un símbolo de misterio y desconocimiento. En la Biblia, el Leviatán es descrito como una criatura que habita en las profundidades del mar, un lugar inaccesible y lleno de secretos. Esta localización añade un aura de enigma a su ya impresionante leyenda. Los océanos de la Tierra cubren más del 70% de su superficie, pero menos del 5% de ellos han sido explorados. Esto significa que la mayor parte del mundo submarino sigue siendo un misterio. Esta vastedad inexplorada proporciona un entorno perfecto para las leyendas del Leviatán, una criatura que podría fácilmente permanecer oculta en las profundidades.
El misterio del Leviatán se ve alimentado por eventos inexplicables en el océano. Sonidos desconocidos y avistamientos extraños han dado lugar a teorías sobre criaturas gigantes y seres desconocidos. Estos fenómenos refuerzan la idea de que el Leviatán, o algo similar, podría realmente existir, escondido en el vasto e inexplorado océano. Reflexionar sobre el Leviatán y su escondite en el océano nos invita a considerar los límites de nuestro conocimiento y control. Nos recuerda que hay vastas áreas de nuestro planeta que aún no comprendemos completamente y que en ellas pueden existir fuerzas y criaturas que desafían nuestra comprensión. Es una llamada a la humildad y a la continua exploración. Uno de los misterios más intrigantes del océano es el fenómeno de los sonidos inexplicables captados por los hidrófonos submarinos. Un caso notable es el sonido conocido como Julia, registrado el 1 de marzo de 1999. Este sonido fue detectado en la región de la Antártida por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, y su origen sigue siendo un enigma. El sonido Julia es potente y duradero, lo que llevó a los científicos a especular que podría haber sido causado por un iceberg gigante que se rompió y cayó al mar. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente ha mantenido abiertas otras posibilidades más misteriosas, incluyendo la existencia de criaturas marinas gigantes, como el mítico Leviatán. Estos sonidos inexplicables despiertan la imaginación y alimentan las leyendas de criaturas desconocidas que habitan las profundidades del océano. La naturaleza enigmática del sonido Julia sugiere que aún hay mucho que no sabemos sobre lo que sucede bajo las olas. Este misterio contribuye a la fascinación continua con el Leviatán y otros monstruos marinos. El caso de Julia nos recuerda que el océano es un lugar lleno de maravillas y secretos. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente, todavía hay fenómenos que desafían nuestra comprensión. Reflexionar sobre estos misterios nos invita a mantener una mente abierta y a continuar explorando, siempre buscando respuestas a las preguntas que aún nos intrigan. La Antártida, el cuarto continente más grande, es también uno de los lugares más inexplorados y misteriosos del planeta. Con temperaturas extremas y vastas extensiones de hielo, este continente helado ofrece un entorno inhóspito para la vida humana, pero potencialmente lleno de secretos ocultos bajo su superficie congelada. A lo largo de los años, se han registrado numerosos fenómenos extraños en la Antártida, incluyendo sonidos inexplicables captados por hidrófonos submarinos. Estos sonidos, como el Julia y el Bloop, han generado especulaciones sobre la existencia de criaturas gigantes o eventos geológicos desconocidos. La inhospitalidad del continente hace que muchas áreas permanezcan inexploradas, dejando espacio para el misterio. La conexión entre la Antártida y el Leviatán surge de la idea de que un entorno tan extremo y remoto podría ser el escondite perfecto para una criatura tan formidable. La profundidad de las aguas antárticas y el aislamiento del continente lo convierten en un lugar ideal para que el Leviatán permanezca oculto a los ojos humanos. Explorar la Antártida y sus misterios es un recordatorio de cuán vasto y desconocido es nuestro mundo. Nos invita a considerar la posibilidad de que haya más en la Tierra de lo que conocemos, y que los secretos ocultos en lugares tan extremos podrían algún día revelarnos nuevas y sorprendentes verdades sobre nuestra historia y nuestro planeta. El 5 de marzo de 1997, otro sonido misterioso conocido como Train fue detectado por los sistemas de vigilancia submarina. Este sonido, captado en el Océano Pacífico, fue denominado así por su similitud con el ruido de un tren en movimiento. La fuente del sonido Train sigue siendo desconocida,
aunque se especula que podría estar relacionado con la actividad de grandes masas de hielo en la Antártida. El sonido train se caracteriza por su intensidad y duración, lo que lo hace diferente de otros ruidos submarinos conocidos. Algunas teorías sugieren que podría ser el resultado del movimiento de un enorme iceberg o de la interacción de hielo con el lecho marino. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes mantiene viva la posibilidad de explicaciones más exóticas, como la existencia de criaturas marinas gigantes. Estos sonidos enigmáticos como train alimentan la imaginación y las leyendas de criaturas desconocidas que habitan las profundidades del océano. La incertidumbre sobre su origen refuerza la idea de que el océano es un lugar lleno de misterios, donde fenómenos inexplicables pueden ocurrir sin previo aviso. El estudio de estos sonidos nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos, aún hay mucho que no comprendemos sobre el océano y sus habitantes. Es un llamado a continuar explorando y a mantener una mente abierta ante los misterios que el mar guarda, ya que cada descubrimiento puede desvelar nuevas y fascinantes verdades sobre nuestro mundo. El bloop es quizás el sonido submarino más famoso y enigmático jamás registrado, detectado por primera vez en 1997 por la NOAA. Este sonido extremadamente potente y de baja frecuencia se escuchó a través de miles de kilómetros en el Océano Pacífico. A diferencia de otros ruidos submarinos, el bloop tenía una característica única que lo hacía parecer orgánico, lo que llevó a muchas especulaciones sobre su origen. Inicialmente, se pensó que el bloop podría haber sido causado por una criatura marina gigante, tal vez incluso más grande que cualquier ser conocido por la ciencia. Sin embargo, investigaciones posteriores sugirieron que el sonido probablemente provenía de un fenómeno natural, como el rompimiento de un gran iceberg. A pesar de estas explicaciones, el misterio del bloop sigue capturando la imaginación del público. El bloop destaca por su intensidad y por la distancia a la que pudo ser detectado, lo que implica una fuente de energía inmensa. La posibilidad de que el sonido fuera generado por una criatura desconocida ha inspirado numerosas teorías y mitos, alimentando la fascinación por los misterios del océano profundo. Reflexionar sobre el bloop nos invita a considerar la vastedad y la profundidad del océano, un lugar donde aún pueden existir fenómenos y criaturas que desafían nuestra comprensión. Es un recordatorio de la continua necesidad de explorar y aprender sobre nuestro planeta y de mantenernos abiertos a lo desconocido y lo inesperado. El slowdown es otro sonido submarino misterioso registrado por la NOAA el 19 de mayo de 1997. Este sonido se caracteriza por una disminución gradual en la frecuencia durante aproximadamente 7 minutos, lo que lo hace único entre los fenómenos acústicos submarinos. Su origen sigue siendo incierto, aunque se ha sugerido que podría estar relacionado con el movimiento de grandes masas de hielo en el océano Antártico. El nombre slowdown se debe precisamente a esta desaceleración en la frecuencia del sonido. Esta característica ha llevado a diversas especulaciones sobre su causa, desde procesos geológicos hasta la posibilidad de que provenga de una criatura marina desconocida. Sin embargo, como con otros sonidos misteriosos, la falta de evidencia concreta deja espacio para la imaginación. La naturaleza intrigante del slowdown refuerza la percepción de que el océano es un lugar lleno de secretos. Estos sonidos inexplicables nos recuerdan que hay fuerzas y fenómenos en nuestro planeta que aún no comprendemos completamente. Cada uno de estos eventos acústicos ofrece una ventana a lo desconocido y nos impulsa a seguir investigando. El slowdown y otros sonidos similares nos invitan a reflexionar sobre la complejidad y el misterio del océano.
Nos enseñan que a pesar de nuestros avances científicos, todavía hay mucho por descubrir. Estos fenómenos nos motivan a continuar explorando y buscando respuestas a las preguntas que el océano nos plantea. El océano, que cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, es uno de los mayores misterios de nuestro planeta. A pesar de los avances tecnológicos en la exploración submarina, se estima que solo conocemos alrededor del 5% del volumen del océano. Esto significa que el 95% de los océanos sigue siendo inexplorado y lleno de secretos. La vastedad y la profundidad del océano esconden innumerables maravillas y fenómenos desconocidos. Desde criaturas marinas no descubiertas hasta formaciones geológicas extrañas y sonidos inexplicables, el océano es un mundo en gran parte inexplorado que continúa desafiando nuestra comprensión. Cada expedición y cada nueva tecnología de exploración nos acercan un poco más a desvelar estos misterios. Este desconocimiento alimenta nuestra fascinación por las criaturas míticas como el Leviatán. La idea de que un ser tan formidable pueda estar oculto en las profundidades inexploradas del océano no parece tan descabellada cuando consideramos cuánto nos falta por descubrir. Los hallazgos de nuevas especies marinas y fenómenos extraños en aguas profundas refuerzan la posibilidad de que aún haya mucho más por encontrar. El hecho de que el 95% del océano sea desconocido nos invita a reflexionar sobre nuestra propia insignificancia y la vastedad del universo. Nos enseña a ser humildes y a reconocer que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y entender. Esta perspectiva nos impulsa a seguir explorando, investigando y aprendiendo sobre nuestro planeta y sus innumerables secretos. El océano es hogar de una biodiversidad increíblemente rica y cada año se descubren nuevas especies que desafían nuestra comprensión de la vida marina. Sin embargo, se estima que solo conocemos 1/3 de las criaturas marinas que habitan en los océanos. Esto deja una vasta mayoría de especies aún por descubrir, muchas de las cuales podrían ser completamente desconocidas para la ciencia. Las profundidades del océano, en particular, albergan algunas de las criaturas más extrañas y fascinantes del planeta. Desde peces bioluminiscentes hasta seres que soportan presiones extremas y temperaturas heladas, estas formas de vida nos muestran la adaptabilidad y la diversidad de la naturaleza. Cada nueva especie descubierta abre una ventana a los misterios de la evolución y la supervivencia en condiciones extremas. La posibilidad de que existan criaturas marinas gigantes, como el mítico Leviatán, es alimentada por estos descubrimientos continuos. Los avistamientos de calamares gigantes y otras formas de vida colosales refuerzan la idea de que aún hay mucho por descubrir en las profundidades del océano. Estos hallazgos inspiran tanto temor como admiración, recordándonos la vastedad y el misterio del mundo submarino. Reflexionar sobre las criaturas marinas desconocidas nos invita a considerar la diversidad de la vida y los límites de nuestro conocimiento. Nos enseña que el mundo natural es mucho más complejo y sorprendente de lo que podemos imaginar. Este vasto misterio nos motiva a seguir explorando y descubriendo, en busca de nuevas maravillas y entendimientos sobre la vida en la Tierra. La derrota final del Leviatán es un tema recurrente en la literatura bíblica, simbolizando la victoria de Dios sobre el caos y el mal. En Isaías 27:1 se describe este evento. En aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este versículo destaca el poder supremo de Dios para someter incluso a las fuerzas más temibles.
La imagen de Dios derrotando al Leviatán con su espada simboliza la intervención divina en momentos de crisis y caos. Este acto no solo representa la destrucción del mal, sino también la restauración del orden y la justicia. Es un recordatorio de que, en última instancia, todas las fuerzas del mal serán sometidas por el poder divino. La derrota del Leviatán también tiene un significado escatológico, refiriéndose al fin de los tiempos, cuando Dios establecerá su reino de paz y justicia. Esta visión apocalíptica proporciona esperanza a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las adversidades y el caos, hay una promesa de redención y renovación. La victoria de Dios sobre el Leviatán es un símbolo de la culminación del plan divino. Reflexionar sobre la derrota final del Leviatán nos invita a confiar en la justicia y la providencia divina. Nos enseña que, aunque enfrentemos grandes desafíos y fuerzas destructivas, siempre hay un poder superior dispuesto a intervenir y traer restauración. Esta perspectiva nos ofrece consuelo y fortaleza en tiempos de incertidumbre. El Leviatán ha sido un tema de debate y especulación a lo largo de los siglos, tanto en círculos religiosos como académicos. Su mención en la Biblia ha inspirado diversas interpretaciones, desde una criatura literal hasta un símbolo del caos y el mal. Este debate continuo refleja la profundidad y la complejidad de la figura del Leviatán en la literatura bíblica. Algunos estudiosos consideran al Leviatán como una representación mitológica de los monstruos del caos presentes en muchas culturas antiguas. Otros lo ven como una metáfora de los desafíos y adversidades que enfrentamos en la vida. Esta dualidad en la interpretación del Leviatán permite una variedad de perspectivas y discusiones sobre su significado y relevancia. El Leviatán también ha sido objeto de interés en la literatura y el arte, apareciendo en numerosas obras que exploran temas de poder, destrucción y redención. Su figura sigue siendo un símbolo poderoso que captura la imaginación y el temor de las personas. Esta presencia en la cultura popular demuestra la influencia duradera del Leviatán en la conciencia colectiva. El debate sobre el Leviatán nos invita a reflexionar sobre los símbolos y las narrativas que utilizamos para entender el mundo. Nos enseña que las historias y los mitos tienen un poder profundo para comunicar verdades sobre nuestra experiencia humana. Este tema de debate continuo es un testimonio de la riqueza y la diversidad de las interpretaciones de los textos sagrados. El Leviatán, con toda su fuerza y misterio, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la relación entre el hombre y lo divino. La figura del Leviatán en la Biblia nos recuerda que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestro control y comprensión, y que solo un poder superior puede dominarlas. La fe en la capacidad de Dios para derrotar al Leviatán nos enseña sobre la importancia de confiar en lo divino en tiempos de incertidumbre y caos. Nos muestra que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, hay una fuerza mayor que puede brindarnos protección y guía. Esta confianza en lo divino es un pilar fundamental de muchas tradiciones religiosas. El Leviatán también nos invita a considerar la naturaleza del mal y el caos en nuestras vidas. Nos recuerda que estos elementos son parte de la existencia, pero no tienen la última palabra. La promesa de que Dios derrotará al Leviatán es una promesa de redención y renovación, una esperanza de que, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. Reflexionar sobre el Leviatán y la fe nos ayuda a encontrar significado y propósito en medio de las dificultades. Nos enseña que, aunque el camino pueda estar lleno de obstáculos y peligros, siempre hay una luz de esperanza guiándonos. Esta lección es una fuente de fortaleza y consuelo en nuestra jornada espiritual.
El estudio del Leviatán en la Biblia nos ofrece numerosas lecciones sobre la naturaleza del caos, el poder divino y la resiliencia humana. A través de sus diversas apariciones y descripciones, el Leviatán simboliza las fuerzas indomables que desafían nuestro entendimiento y control. Nos muestra que hay aspectos de la existencia que solo pueden ser manejados por un poder superior. El Leviatán también nos enseña sobre la dualidad del orden y el caos en el mundo. Representa la tensión constante entre estas dos fuerzas y la necesidad de una intervención divina para mantener el equilibrio. Esta dualidad nos invita a considerar cómo enfrentamos el desorden en nuestras propias vidas y la importancia de buscar apoyo espiritual. La figura del Leviatán refuerza la idea de que, aunque el mal y el caos sean poderosos, no son invencibles. La promesa de su derrota por parte de Dios es una fuente de esperanza y consuelo, recordándonos que siempre hay un camino hacia la redención y la restauración. Esta lección es fundamental para mantener la fe en tiempos de adversidad. Finalmente, el Leviatán nos invita a explorar los misterios del mundo con una mente abierta y una fe firme. Nos enseña que, aunque no comprendamos todos los aspectos de la creación, podemos confiar en el poder y la sabiduría de lo divino. Esta reflexión nos guía en nuestra búsqueda de significado y nos fortalece en nuestra jornada espiritual. La historia del Leviatán es solo una de las muchas narrativas fascinantes que encontramos en la Biblia. Estas historias están llenas de simbolismo, misterio y enseñanzas profundas que han inspirado a generaciones de creyentes y estudiosos. Al explorar estos relatos, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también obtenemos valiosas lecciones para nuestra vida espiritual y cotidiana. La Biblia está repleta de personajes y eventos que nos desafían a pensar más profundamente sobre nuestra relación con lo divino y nuestro papel en el mundo. Desde los milagros de Jesús hasta las visiones proféticas de los apóstoles, cada relato ofrece una oportunidad para reflexionar y crecer en nuestra fe. Estas historias nos invitan a embarcarnos en un viaje de descubrimiento y comprensión. Invitamos a todos a seguir explorando estos misterios bíblicos, a sumergirse en las páginas de las Escrituras y a descubrir las verdades eternas que contienen. Cada lectura, cada reflexión, nos acerca más a una comprensión más profunda de la voluntad divina y del propósito de nuestra existencia. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y guía. Este viaje de exploración espiritual es uno que puede enriquecer nuestras vidas de innumerables maneras. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada y a encontrar paz y esperanza en medio de las dificultades. Al continuar explorando los misterios bíblicos, fortalecemos nuestra fe y nos preparamos mejor para cumplir con nuestro propósito divino. La exploración del Leviatán y otros misterios bíblicos nos muestra que la jornada espiritual es continua y siempre llena de descubrimientos. Cada historia, cada símbolo nos ofrece una nueva perspectiva y una oportunidad para crecer en nuestra fe. El Leviatán, con su fuerza y misterio, es un recordatorio de la grandeza y la complejidad de la creación divina. A medida que profundizamos en estos relatos, aprendemos más sobre nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. Descubrimos que, aunque el camino puede estar lleno de desafíos y misterios, siempre hay una guía y un propósito superior. Este entendimiento nos da la fortaleza para enfrentar nuestras propias batallas y para confiar en la providencia divina. La jornada espiritual es una aventura sin fin, una búsqueda constante de verdad y sabiduría. Nos invita a mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Cada paso en este viaje nos acerca más a la comprensión de nuestro lugar en el universo y de nuestro propósito en el plan divino. Te invitamos a continuar explorando,
a seguir preguntando y descubriendo. La Biblia es una fuente inagotable de conocimiento y guía, y cada lectura nos ofrece nuevas revelaciones. Que este viaje te inspire, te fortalezca y te acerque más a la verdad divina. La jornada continúa y las maravillas de la creación y la sabiduría de las Escrituras están esperando ser descubiertas.